quiero explicarle y recordarle, yo creo que usted sabe más que esta servidora. ¿Cuántos de ustedes sabían que en la naturaleza hay principios universales que la rigen, que la mueven? ¿Cuántos de ustedes sabían? Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la inercia. Hay leyes físicas que están ahí invisibles, pero ahí están, existen. Sin ellas todo sería un caos. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo estaba leyendo un poquito hace tiempo sobre la ley de la gravedad y el científico que le explica dice que sin la ley de la gravedad no existiera nada en el cosmos, que porque todos los cuerpos por falta de esta inmediatamente se hubieran hecho añicos. Así que mire, si usted y yo estamos sobre esta tierra, sobre este piso, es porque existe una ley de la gravedad, aunque no la veamos. Y esa ley es la que mantiene todo el sistema en orden, todo en su lugar. Usted y yo no andamos chocando, bueno, a menos que andemos briagos, ¿verdad? No andamos chocándonos con otros, porque esa ley nos ayuda a mantenernos en ese orden. Y pues igual que esas leyes físicas, esas leyes que existen en el universo, también la Biblia nos enseña que hay leyes y principios espirituales que son como una especie de brújula que nos enseña a nosotros o nos da valores y enseñanzas fundamentales para vivir una vida en bendición, una vida en orden, y que a falta o por la ignorancia de estos principios nosotros podemos cometer muchos errores. Así que en esta mañana, continuando con la serie espiritual, aprenderemos algunos principios espirituales, algunos. Y quiero decirle lo siguiente: usted no lo va a encontrar así en la Biblia como principios espirituales, no lo va a encontrar como tal, pero cuando usted se meta a la Biblia, cuando usted estudie la Biblia, usted va a poder identificar algunos principios que deben de regir la vida de todo cristiano y lo debe de llevar a tomar mejores decisiones, mejores acciones en este mundo físico, pero que sabemos que si las hace va a tener repercusión en el ámbito espiritual. Así que vámonos con el mensaje número 2, que es el mensaje titulado Principios Espirituales. ¿Cómo se llama? Grabes eso, porque si usted no solo lo oye, sino los aplica en su vida, estoy segura que sobre su vida va a haber bendiciones más abundantes de lo que usted se imagina. Y son para todos, de todas las edades. No es para cierto segmento de la sociedad, segmento de la iglesia, es para todos. Grandes, chicos, medianos, no tan medianos, adultos. Así que vámonos, Mateo 16, 18 al 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿dónde? Será desatado en los cielos. Este texto que acabamos de leer es la respuesta que Jesús da a Pedro, después de que Pedro da la declaración más importante de todos los siglos, en donde él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este texto que acabamos de leer, Jesús le está revelando a Pedro la importancia de su declaración, la importancia que esa declaración tiene en el mundo espiritual. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas alguien les dijo: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y que usted le dijo sí, pues haz conmigo esta oración. Alguien le llevó a hacer esa oración en donde dijo: yo confieso que Jesús es el Señor, confieso que soy pecador, bla, bla, bla. ¿Sí? Pues esta es justamente la declaración que Pedro estaba haciendo, pero con otras palabras. Y Jesús le dice: esta declaración que tú has hecho tiene repercusión en el ámbito espiritual. Le dijo: lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y habla de un mundo espiritual. Y desde luego que esta declaración es la confesión de fe que Pedro hace, es la confesión o donde se basa nuestra confesión de fe y que nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Sin esta declaración de fe, voy a decirlo, o sin
lo que contiene, el principio que contiene esta declaración de fe, usted y yo no tuviéramos entrada al reino de los cielos. Alguien que no cree en Jesucristo que como Señor, alguien que no lo recibe en su vida, alguien que no lo confiesa en su vida, pues no tiene entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, esa confesión que nosotros hacemos en lo físico tiene repercusión en lo espiritual. Todo lo que hagamos en este mundo, en lo físico, tendrá importancia o repercusión en el mundo espiritual, porque hay principios que rigen ese mundo espiritual. Mire, vivimos en una sociedad en donde hay leyes establecidas. ¿Cuántos saben que existen leyes de tránsito? ¿Alguien sabe eso? Si usted viene ahí muy confiadamente y nada más porque sí decide pasarse el semáforo en rojo, tiene una repercusión en su vida. Y la menos grave es una multa de tránsito. Le voy a decir, es la menos grave, porque esos semáforos están allí para protegerlo a usted y proteger otras vidas. Y hay una ley que establece, si tú violas esta ley, si tú te pasas el semáforo en rojo, va a venir una sanción en tu vida. Y repito, la más breve, la más leve es una multa económica, porque si se pasa el semáforo y usted llega a lastimar a alguien, puede ir hasta la cárcel. Y mucho más, pues Dios guarde el hora, ¿verdad? Si quitamos la vida a alguien, pues iríamos a la cárcel. Ahora, el que alguien no sepa de esa ley, que alguien puede decir, ay, no sabía que por pasarme el semáforo me iban a multar. Eso no le exime a usted esa multa. Si usted se estaciona en rojo, en una línea roja, usted no puede decir, ay, es que no sabía que por estacionarme en rojo me iban a multar. No, el que usted ignore una ley no quiere decir que lo libera de las sanciones, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual hay leyes y el mundo espiritual no juega, mi hermano. Y lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos batallas espirituales. Así que no se la pierda, porque con el favor de Dios, Dios nos va a enseñar mucho. Así que estos principios que están en la Biblia, repito, no están explícitamente declarados, pero los vamos a ver. Entre muchos principios espirituales, número 1, hay un principio de autoridad. Y mire, en ese principio de autoridad, Jesús, número 1, es la máxima autoridad. Él mismo dijo en Mateo 28, 18, dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Él es la máxima autoridad. Él, escucha esto, ante su presencia los mismos demonios se tienen que inclinar. Los demonios no hacen nada si Jesús no lo permite. Él es la máxima autoridad. Que ahora mismo hay cierta autoridad o ciertos derechos que tiene Satanás porque nosotros les hemos dado derechos, pero ya está establecido su fin. Pero aún así, Jesús es la máxima autoridad. Pero también Jesús delega autoridad a quienes. Mire lo que dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿A quién le da autoridad? Le da autoridad a su iglesia, le da autoridad a sus discípulos. Usted y yo tenemos autoridad, pero para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Ayer me tocó compartir este mensaje en casa de oración y obviamente este tema es muy amplio, es muy extenso. Pero escuche esto, si usted y yo no sabemos estar bajo autoridad, usted y yo no tenemos autoridad. Usted y yo vivimos fuera de la voluntad de Dios. Usted y yo no tenemos autoridad. El mundo espiritual maligno se burla de nosotros. El mundo espiritual maligno nos puede avergonzar a nosotros, porque solamente los que están bajo la voluntad de Dios tienen autoridad en el ámbito espiritual. Mire, Mateo 8, verso 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto. ¿Y qué sucede? Centurión romano, un hombre del ejército que bajo su mando tenía entre 80 y 100 personas, por eso se le llamaba centurión.
y él entiende los principios espirituales. Él dijo: yo soy un hombre de autoridad, estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Pero él se refería a su autoridad terrenal. Pero él identifica que Jesús tenía autoridad espiritual. Dice: no soy digno de que entres a mi casa. Porque él fue a pedir un milagro para su siervo. Solo di la palabra. Escucha bien cómo él reconocía la autoridad de Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Escuche la autoridad de la palabra del Señor. Hay autoridad, mi hermano, que el Señor nos delega porque Él tiene autoridad. Jesús no necesitaba ir a poner las manos. El centurión dice: Jesús no necesita venir, su palabra tiene poder, y con solo soltar la palabra, si Él así lo quiere, mi siervo va a sanar. ¿Sabía usted que no necesitamos necesariamente que poner manos sobre alguien? Si usted está en una reunión y si al Señor le place, aunque nadie ore por usted, usted se puede sanar, porque la voluntad del Señor es absoluta y Él es muy misterioso en la manera que trabaja. Otro principio espiritual es el principio del amor al prójimo. El Señor dice en Mateo 22:39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este principio nos enseña a tratar a los demás con amor y respeto, y a considerar sus necesidades y sentimientos tanto como consideramos los nuestros. Ese es un principio. Es más, es el segundo gran mandamiento. Ese es el segundo mandamiento. Primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? El segundo mandamiento es amor al prójimo. Si usted y yo no tenemos amor al prójimo, mi hermano, no somos nada. El apóstol Pablo dice en la carta primera a los Corintios, por ahí en el capítulo 13, que así hablásemos todas las lenguas espirituales, tuviéramos todos los dones espirituales, de nada sirve, porque el amor es el máximo valor que puede existir. Y este principio de amor al prójimo es un principio universal. No solamente se mueve entre los cristianos, sino es un valor. El valor del amor es un valor universal que rige las leyes humanas, que rige la sociedad. Tercer principio, porque no me quiero detener mucho en eso, es el principio de la obediencia. Deuteronomio 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner todos estos mandamientos por obra. El principio de la obediencia. Y si usted tiene oportunidad en su casa, lea Deuteronomio 28. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, y empieza a decir un sinnúmero de bendiciones que la obediencia a los principios que Dios establece en este capítulo pueden traer en su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Yo quiero ser muy bendecida. Yo le pido al Señor ser muy bendecida, así que la obediencia trae bendición. Pero vea esto, verso 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como hay bendiciones cuando nosotros aplicamos el principio de la obediencia en nuestra vida, también hay maldiciones cuando no las cumplimos. Y obediencia, ¿a quién dirá usted? Obediencia número 1, al Señor. Mire, cuando la Biblia dice: cuando por ignorancia lo hacías, estás justificado. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro da ese primer y gran sermón, donde se convierten muchos judíos. Cuando nosotros ignoramos algo respecto a la palabra de Dios, o respecto a Dios mismo, cuando lo ignorábamos, estamos justificados. Dios dice: bueno, están ignorantes de mí. Cuando venimos y nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona. Pero mi hermano, cuando usted y yo ya escuchamos la palabra, y esto no es pretexto: ay, no voy a ir a la iglesia. No, mi hermano, usted sabe que necesita venir a la iglesia. Usted sabe que necesita congregarse. La Biblia nos manda: no dejen de congregarse. O sea, a usted le conviene congregarse.
Usted y yo podemos gozar del recurso de congregarnos, porque es algo que Dios establece para fortalecer su iglesia. Cada vez que usted y yo nos reunimos de una manera especial, la presencia de Dios está presente. ¿Cuánto lo saben? Él dice: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Entonces Él está de una manera especial. Pero cuando usted y yo no nos congregamos, el que se pierde bendiciones es usted. Al Señor le contrista su corazón, pero usted es el que se pierde bendiciones. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando usted y yo venimos y escuchamos la palabra, escuchamos principios, escuchamos enseñanzas, y cuando usted y yo no las ponemos en práctica, aun cuando ya escuchamos que murmurar es malo, que chismear es malo, que hacer esto es malo, aun cuando ya Dios nos habló y nosotros decidimos ignorar, aun cuando Dios nos dice: te quiero usar, quiero que me sirvas, quiero que seas de bendición, y nosotros lo ignoramos, eso es desobediencia. Estamos desobedeciendo al Señor, y entonces sobre nuestra vida pueden venir cosas malas. Este principio nos enseña que debemos darle a la obediencia la importancia que ésta tiene para poder gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay otro principio más, y lo digo muy rápido porque quiero enfocarme en un principio que Dios me puso a compartirle más detenidamente. Este cuarto principio es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuál principio? Siembra y cosecha. Dice 2 Corintios 9:6: el que siembra generosamente, ¿qué va a suceder? Léalo conmigo. El que siembra generosamente. Generosamente. Y esto el Señor lo enseña así como los campesinos, porque en aquel entonces el contexto era mucho del campo. Si un campesino sembraba solo un puñito de grano, ¿cuánto podría esperar? Pues el fruto del puño, ¿verdad? Pero si alguien sembraba mucho, pues obviamente que esperaba recibir mucho. También dice en Gálatas 6:7: todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué sucede? Segará. Así que mire, nosotros cosecharemos lo que sembremos. Cosecharemos lo que sembremos. Sembramos odio, ¿qué vamos a cosechar? No podemos esperar amor, ¿verdad? Si nosotros sembramos maldad, ¿qué vamos a cosechar? Sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Sembramos en el reino de los cielos, en el reino de los cielos también hay cosecha. Y hay cosecha al 30, al 60 y al 100%. Todo lo que usted y yo sembramos en el reino, escuche esto, es un principio que usted necesita conocer. Todo lo que se siembra en el reino, tarde que temprano lo vamos a cosechar. Sembramos tiempo sirviendo en el reino. Dios de muchas maneras nos redime el tiempo, nos añade días de vida. Mi hermano, yo debería de estar sepultada desde el 2000, déjeme acuerdo, desde el 2003. Desde el 2003 yo ya debería de estar sepultada según la ciencia. En 2003 tengo diagnóstico de cáncer. Todo 2004 Dios nos puso una esperanza de vida. Nos fuimos a Estados Unidos, tuvimos tratamiento médico, pero aún así me dijeron: probablemente, no sabemos, esto es no es impredecible. Pero estoy hablando desde 2004. ¿Cuántos años hace que yo debería estar sepultada? Mi hermano, cada minuto que tú siembras sirviéndole al Señor es un minuto que el Señor te multiplica en años de vida, en minutos de vida. Él te da fuerzas, Él te da ánimo, Él transforma tu vida. Tú cosechas lo que siembras en el reino. Un peso que tú das de ofrenda, 10 pesos que tú das de ofrenda. No estoy hablando del diezmo porque eso es del Señor. Yo estoy hablando de sembrar. Cuando tú siembras para el reino, cuando tú aportas para la construcción del edificio, cuando tú das para un aire acondicionado, cuando tú das para una silla, cuando tú das para hacer misiones, eso es siembra. Y a la medida que tú siembras, cosecharás al 30, al 60 o al 100, pero en el reino siempre hay fruto, y fruto abundante. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Así que yo te animo a que tú siembres abundantemente para que en tu vida haya abundante cosecha. Mi hermano, estamos en construcción, nos falta el mezanine. Tenemos el reto del segundo servicio, que ya usted no encuentra lugar en el segundo servicio. ¿En serio no encuentra lugar? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Damos gloria a Dios. Y estamos trabajando en el tercer servicio. Le estoy adelantando un poquito en lo que ese mezanín está, porque necesitamos abrir más lugares para que venga más gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios nos ha de dar cosecha abundante porque hemos sembrado mucho en el reino. Así que mire, este es el quinto principio, y que Dios me puso que dedicarle más tiempo porque usted lo necesita en su vida. Repita conmigo: yo lo necesito en mi vida. Y es el principio de la honra. Repite conmigo: honra. Este principio de la honra es un elemento sumamente relevante en las enseñanzas cristianas. Sumamente. Las enseñanzas nos muestran el respeto y honra que hay en la mismísima Trinidad. Jesús mismo dice: para que te honren como el Hijo honra al Padre y el Padre honra al Hijo. Jesús enseñó la honra al Padre. En la Trinidad hay honra. Los textos sagrados nos presentan una serie de versículos que resaltan la importancia de la honra en la vida cotidiana. Escuche, en nuestro diario vivir. Y ya les va, jovencitos, si ustedes, yo no digo que los viejitos no tanto, pero ya vamos de subida nosotros, no vamos de bajada, ya vamos de subida. Ya cometimos tantos errores que a veces por la gracia del Señor estamos vivos, y por la gracia del Señor no estamos pagando tanta consecuencia. Pero si ustedes ponen en práctica esto, jovencitos, ustedes van a vivir vidas abundantes. El principio de la honra. Y algunos versículos que nos hablan de la honra son los siguientes. Primero nos enseña la honra a los padres. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Ese mismo principio está en Efesios 6, en el Nuevo Testamento. Por si alguno dice: eso era del Antiguo Testamento, el Señor no lo recuerda. Pero este principio es tan poderoso. Dice: para que días se alarguen en la tierra. ¿Sabes qué significa si tú honras a tus padres? Que vas a vivir larga vida. Yo cuando fui a Jerez, Zacatecas, los que tienen oportunidad, en Aguascalientes también, pero en Zacatecas, mire que la gente vive tanto. En serio, en el pueblo de Los Nogales, Zacatecas, para las que gusten ir a la convención, al Congreso de Mujeres, que va a ser en octubre, vámonos, preparen su maleta, chicas. Lo siento, varones, no los podemos llevar. Pueden ir a pasearse, es más, pueden ir a pasearse. Hay personas bien longevas, de 80 y tantos, 90 y tantos, 100 años. ¿Sabe qué? Yo creo que esta es la clave. Yo creo que esta es la clave, porque en Zacatecas hay muchos minerales en el agua y eso daña los riñones. ¿Cuántos sabían eso? ¿Por qué esta gente vive tanto? Hay un respeto que usted no tiene una idea. Hay una honra entre ellos. Se hablan de usted entre hermanos. Mire, son una gente tan reverente que yo creo que esta es la clave. Ellos han vivido muchos años. Este principio de honra a los padres nos promete que nos va a añadir años de vida. Y honrar a los padres no solamente es no rezongarles, no solamente no faltarles al respeto, porque si tú la rezongas estás deshonrando a tu mamá. Grábense esto. Ay, ya, hasta hacemos el berrinche como niñitos, ¿verdad? Eso es deshonra. Eso es malo. Honrar a tus padres es que cuando lleguen a una edad donde ellos no puedan trabajar, tú sigas siendo responsable y tú sigas mirando por su bienestar. Eso es honra, y eso Dios lo bendice. Número 2, mira, la honra a Dios. La honra es muy importante, pero obviamente pues a Dios, ¿verdad? En el cielo hay honra. ¿Cuántos sabían eso? En el cielo hay honra. Los ángeles honran al Señor. Los ángeles hacen todo para ir, y inclusive hay un cántico en la Biblia que dice: recibe toda la honra, la alabanza, la gloria. Así que mire, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué lo vas a honrar? Y con las primicias de todos tus frutos. Este principio de honrar al Señor con nuestros bienes está ligado a la gratitud y el reconocimiento de que Dios es la fuente de nuestras bendiciones, de que Dios es la fuente de nuestros recursos. Cuando nosotros con nuestro dinero, con nuestros bienes, con nuestro carro, con nuestra casa, ¿cómo puedo honrar a Dios con mi carro? Usted dirá: cuando usted usa su vehículo para el reino.
Mire, José, perdón que te mencione, pero José lo aprovechamos ayer y muchas veces, porque él trae un pick-up. Y dijo: José, ¿nos puede raitear unas cosas que nos donaron? Ya llegó la silla mecedora para coneros. Y cuando él está usando su vehículo para el reino, y José, sin saber, escuche bien, está honrando al Señor. Y yo estoy segura que Dios va a bendecir más a José en el nombre del Señor. Cuando tú usas tu casa, ¿sabes cómo puedes honrar al Señor con tu casa? Además de tu estilo de vida, cuando la abres para que ahí se lleve un estudio bíblico, cuando tú la abres para que ahí se hable de la palabra del Señor, cuando tú dices: quiero que en mi casa se haga una célula. Tú estás honrando al Señor con tus bienes. Pero cada vez que tú vienes y ofrendas, cada vez que tú vienes y das, tú honras al Señor. Pero realmente será una ofrenda que lo honre. Porque dar así como de lo que nos sobra, eso nos enseñaron en la antigua religión, ¿verdad? No, honrar al Señor es responsablemente: yo preparo una ofrenda para el Señor. Le aparto algo significante, porque mi Señor no merece sobras. Desde que recibo mis ingresos, yo pienso: ¿con cuánto voy a ofrendar al Señor? Eso es honrar al Señor. ¿Me estoy dando a entender? Hay personas, mis hermanos, que mire, son tan generosos en su ofrenda, son fieles en el diezmo, pero son generosos en su ofrenda, que aun cuando no tienen trabajo, Dios los sigue bendiciendo. Dios sigue bendiciendo, bendición tras bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque el Señor cumple lo que Él establece en sus principios. Mire, el tercer versículo que encontramos en la Biblia, de los muchos que hay, habla de la honra a todos. Esto incluye las autoridades. Mire, 1 Pedro 2:17. Honrad a quienes. ¿Lo está mirando ahí en pantalla? Honrad a quienes. Repita conmigo: todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad ¿a quién? Al Rey. Honrad a todos. Mis hermanos, este es un principio que la iglesia necesita saber. Basta de deshonrar al cuerpo de Cristo. Basta de andar criticando, andar murmurando y andar exhibiendo a los cristianos. Mire, yo veo en la Biblia, ¿alguien sabe quién fue José de Arimatea? ¿Alguien sabe quién fue José de Arimatea? Sí, él fue el que donó su tumba para el Señor. Lo debes de saber. Dice la Escritura que él ya tenía una tumba preparada. Y siendo un rico, él dice que lo entierren aquí. Él no quiso que el Señor fuera deshonrado sepultándolo en cualquier lado. Es más, dice la Escritura que cuando Jesús está colgando del madero, se viene y se pide su cuerpo para enterrarlo. ¿Sabe qué sucedía con los cuerpos de los crucificados? Estaban expuestos allí, se los devoraban los animales. Y ese discípulo que viene y pide el cuerpo del Señor dice: ¿cómo puede ser que esté deshonrado ahí colgando? Mi hermano, estaba desnudo el Señor. Un verdadero discípulo nunca deshonra el cuerpo de Cristo. Nunca anda hablando de las iglesias del Señor. Sean como sean las iglesias, nunca hablamos de una iglesia. Nunca exhibimos un cristiano. Nunca avergonzamos un cristiano. Porque estamos hablando del cuerpo del Señor. Yo soy el cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Dios nos guarde de hablar unos de otros y exhibirnos. Porque cómo nos gusta avergonzar a la gente. Y hablamos a sus espaldas y criticamos sus espaldas sin darnos cuenta que son la iglesia. Como sea la gente, como se vista la gente, como está la gente, eso no nos incumbe a nosotros. Usted y yo necesitamos aplicar lo que ese discípulo que aún estuvo escondida, fíjese, abiertamente nunca confesó que fue discípulo. Lo demostró pidiendo el cuerpo del Señor. Honrad a todos. Desde chiquitos vivimos en una sociedad de deshonra, que están listos para
para grabarte si te equivocas, que están listos para burlarte si te caes, que están listos para exhibirte si te ven haciendo algo malo. Nosotros somos diferentes, nosotros tenemos un espíritu diferente, tenemos una cultura de honra, porque en el cielo hay honra, mi amado hermano. En el cielo hay honra, y usted y yo honramos a todos, aun cuando no se lo merezcan. A la policía corrupta, también a ellos. ¿Sabe por qué? Porque al honrarlos a ellos estamos honrando al Señor, y el Señor dará a cada quien su paga tarde que temprano. Pero nosotros caminamos en honra. Honramos al esposo, honramos la esposa, honramos los hijos honran al padre. Que la gente de allá de afuera nos ve cuán grande honra hay entre nosotros. Honramos nuestros líderes, honramos, como, aunque yo sé que había gente que no le gustaba el cabecita de algodón, que ya salió. Usted sabe quién era el cabecita de algodón, ¿verdad? Aquel expresidente que hablaba así como bien lento. Sí, yo sé que mucha gente no quería a López Obrador, yo le digo, ¿verdad? No lo querían, pero ¿sabe qué? Es la autoridad que merecemos. Tú no vas a votar, pues te van a poner la que otros elijan. Tú no eliges tus derechos, y ciertamente hay mucha fraude, mucha corrupción, pero si están ahí, el Señor lo permitió y los honramos. Honramos, no hablamos mal de nuestras autoridades, no hablamos mal del liderazgo. Si un líder está trabajando mal, usted lo más que puede hacer es acercarse y enseñarle a servir en excelencia. Usted tiene toda la autoridad de acercarse en privado y decirle: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo creo que no es lo mejor. Usted tiene autoridad y tiene derecho de venir e ir con otra autoridad mayor y decir: tal autoridad está fallando, pero usted no lo exhibe ni lo avergüenza públicamente, y menos habla a sus espaldas, porque eso es deshonra. Eso es deshonra, mis hermanos. Como mis hermanos, yo me acuerdo, yo lo vi de niña. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó que su mamá tenía comadres y venía la comadre a la casa, ¿sí o no? Y según ellas estaban platicando entre ellas, pero todo oíamos, ¿sí o no? Usted fíjese en la casa, cuando llega una visita, ¿quién es el primero que está parando oreja ahí? Los chiquillos. Y se saben todos los chismes, ¿sí o no? Pregúntale, mire, a veces se hacen que están jugando carritos, a veces se hacen que están jugando ahí con su jueguito ahí en la televisión, pero la oreja, en el ámbito espiritual, la oreja está acá. Tenemos dumbos ahí en la casa, semejantes orejotas que están oyendo todos los chismes. Y la comadre viene a hablar del esposo, y todo el mundo ya sabe las cosas íntimas del esposo de la comadre. Todo el mundo ya sabe que el compadre ronca porque la comadre vino a decir. Y todo el mundo sabe las debilidades del compadre porque la esposa fue y exhibió al esposo, o el esposo exhibe a la esposa. Estamos en una cultura de deshonra, en donde es bien fácil al esposo ponerle, vulgarmente se decía, el cuerno a la esposa. Es bien fácil, y burlarse a sus espaldas. Es bien fácil. Ahora todo el mundo, la esposa también engaña al esposo. Eso es deshonra. Eso es una cultura de deshonra. El novio le es infiel a la novia, y la novia le es infiel al novio. Eso es ya bien común. Es más, en el mundo cristiano es bien común que la gente venga, haga sus votos matrimoniales, en donde se jura amor eterno por la eternidad de la eternidad. Y sabe que viene a hacer votos 2, 3, 4 veces, porque de pronto se le olvidó ese voto de fidelidad, porque es una cultura de deshonra. Aquí en el mundo te dice: tú te puedes casar, firma este contrato, y si no funciona, mira, no te preocupes, pagas un abogado. Es más, si antes del año, y les estoy dando tips, ¿verdad? Si antes del año no funciona, puedes venir y se disuelve el matrimonio. Así de fácil. Esa es una cultura de deshonra, en donde el matrimonio se está tomando como desechable. Nosotros somos diferentes. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos la imagen del cielo en la tierra, y en el cielo hay honra, y en la tierra nosotros debemos modelar la honra. Honra a tus padres, honra al Señor,
honra a todos, aun cuando no se lo merezcan, aun cuando sean personas viles. Nosotros no respondemos igual, nosotros respondemos diferentes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por medio de nosotros las cosas han de ser diferentes. Ahora, otro número 4, donde Dios nos pide que honremos también nuestro cuerpo. Y usted lo puede ver ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 3, donde dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y nosotros nunca le vamos a decir a usted cómo se vista, mi hermano. Jamás le vamos a decir, porque eso es entre usted y Dios. Pero con nuestro cuerpo también podemos honrar al Señor. Cuando nosotros vivimos y vestimos recatadamente, andamos enseñando ahí las partes, no andamos exhibiéndonos. Nosotros no tenemos espíritu de exhibición. Deshonramos a Dios, deshonramos nuestro cuerpo cuando nosotros estamos fornicando, cuando nosotros estamos teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Deshonramos nuestro cuerpo cuando lo exhibimos, cuando permitimos que alguien nos toque sin estar casados o con alguien que ya está casado. Así que para Dios este principio de honra es sagrado y lo toma muy en serio, muy en serio. El principio de la honra lo toma muy en serio el Señor. Y así como vimos que maldiciones vienen sobre la vida de ciertas personas cuando desobedecen, también en el principio de deshonra vienen consecuencias muy negativas. Y solo por mencionar algunos, el sacerdote Elí y sus hijos. ¿Alguien sabe esa historia? Mire, 1 Samuel capítulo 2 verso 30. El Señor es muy claro con Elí. Dice: por lo tanto, dice el Señor Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Otra versión dice que tus hijos me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote. Él tenía el privilegio. Él tenía el privilegio de servir al Señor en el templo. ¿Cuántos saben que servir al Señor es un privilegio? En el Antiguo Testamento solo los levitas podían servir. Solo la tribu de Aarón podían venir al sacerdocio. Era un privilegio que Dios le dio a Elí. Pero ¿sabe qué hizo Elí? Elí era un padre muy permisivo. Pero no solamente era un padre permisivo, era un líder que no estaba honrando a Dios. Permitía que sus hijos hicieran en el templo todo lo que les daba su gana. Venía la gente a ofrecer la carne, el sacrificio al Señor, y ¿sabe qué hacían sus hijos? Con un garfio sacaba la carne y ellos se lo comían, cuando eso no les pertenecía a ellos, era para el Señor, era del Señor. ¿Sabe qué hacía? Esos hombres se acostaban con los que venían a hacer la limpieza al templo, y el Señor le viene y le habla a Elí y le dice: aunque yo te había prometido que tus descendientes estarían como en el sacerdocio, dice, ahora yo te digo que no lo serán, ni uno más de ustedes, porque yo honro, dice, a los que me honran y tengo a menos a los que me deshonran. Esta versión dice: humillo a los que me desprecian. Mi hermano, la deshonra es algo que Dios no tolera. Fíjese, sacerdotes fueron arrancados y en un solo día mueren los hijos de Elí. Y cuando viene la noticia, Elí se infarta. Y después el Señor pone entra, y es donde viene y aparece en escena el profeta Samuel. La deshonra es algo que Dios no tolera. No tolera, mi hermano. Y sabe que cuando hay deshonra, a veces Dios en su misericordia nos da oportunidad de seguir viviendo. Nos da oportunidad de seguir viviendo. Pero hay muerte física, espiritual. Hay muerte espiritual. Por eso la gente que deshonra a otros, ahí anda como muertos en vida, como si no sienten la presencia de Dios, fríos. Mire, otro caso: Cam deshonra a Noé. Dice la escritura que después del diluvio Noé empieza a sembrar su viña, cosecha, y un día se pone ebrio hasta las chanclas, aguas para los siervos del Señor. No se les ocurra ponerse ebrios. Y Noé se pone ebrio. Y cuando él estaba ebrio,
Dice la escritura que entra su hijo Cam y lo ve. Algunos dicen que hizo algo malo, ¿verdad? Pero vámonos con la versión Reina Valera. Descubre su desnudez, dice. Y no solo eso, sino que va y les dice a sus hermanos que su papá estaba así en esas condiciones. Entran los otros hijos de Noé y lo cubren. Cuando Noé se despierta y se da cuenta de la atrocidad que había hecho su hijo, lanza estas palabras sobre él. Dice el libro de Génesis, por ahí en el capítulo 9, si no me equivoco, verso 24. Maldito sea Canaán, que sea esclavo de sus hermanos. La deshonra que cometió Cam contra su padre no solo le afectó a él, sino que vino la maldición sobre sus generaciones. Lo que tú y yo hacemos en el concepto, en el principio de la honra o la deshonra, afecta el ámbito espiritual y se abre la oportunidad a que demonios vengan sobre tu vida. Pero no solo te afecta a ti, afecta a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y generaciones son marcadas por causa de la deshonra. ¿Estás aprendiendo hoy algo nuevo? No lanzó la maldición contra Cam. ¿Contra quién mandó la maldición? Contra Canaán. Ahora mira, en la deshonra a los padres también hay consecuencias malas. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y luego termina diciendo este versículo y dirá todo el pueblo, amén. En uno de los textos del Antiguo Testamento, el Señor permite que el padre mate a pedradas a los hijos. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ya no estamos en ese tiempo? Si no, yo creo que no hubiéramos llegado, nos hubieran matado a pedradas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos quedado ahí desde chiquitos? Quiero concluir, mis hermanos. ¿Está conmigo? Se puso triste. Se puso triste, le dio miedo. Pues no le debe dar miedo. Le debe dar gusto de saber que hoy Dios le está enseñando principios de bendición. Y le está abriendo los ojos para que usted entienda que hay principios de maldición en las cuales nosotros podemos caer si violamos los principios que Dios establece en su palabra. Estos principios espirituales fueron creados para nuestro bienestar, y la práctica o abstención de la práctica de ellos trae repercusiones no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Recordemos que todo lo físico es sombra de lo espiritual, y entre muchos otros principios encontramos y hablamos esta mañana: número 1, del principio de autoridad; número 2, del principio de amor al prójimo; número 3, del principio de la obediencia; número 4, del principio de la siembra y la cosecha; número 5, del principio de la honra. ¿Por qué no cierras tus ojos? Porque hoy Dios nos invita a reflexionar y pensar en estos principios espirituales. Pensar que de estos principios no estamos aprovechando. Pensar cuáles necesitamos empezar a poner en práctica. El de la honra a los padres, el de honrar al Señor con nuestros bienes. Si tú no ofrendas, es tiempo de ofrendar. El de honrar a las autoridades, honrar a todos. ¿Cuál principio no has puesto en práctica? El de la obediencia. ¿No has sido tan obediente a Dios? Pues hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte, de reflexionar en tu estilo de vida. Y no solo eso, te da la oportunidad de que tú empieces a practicarlos y vivir vidas abundantes. Y hoy vamos a orar de la siguiente manera. Padre, honra su obediencia, honra su fe, honra, porque Dios honra.